¿Sí se ve bien ahí, profe? Sí. Ah, ok, bueno, ya podemos empezar. Dame un segundito, nada más déjame anotar los integrantes. Va, que va. Chim Alonso Diego. Aquí ando, profe. Muy bien. Supongo que es García, ¿no? Salazar. Sí, profe. Es que le pusieron ahí Gracia. Sí, error de dedo. Ahorita lo corrijo. Sí. Listo. Ya los tengo. Ok, bueno, ahora sí. Buenas noches, tardes, noches. De la secuencia M2 de Psicología del Trabajo. Yo y mi equipo les vamos a hablar el día de hoy sobre la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Vamos a empezar acerca de qué es la teoría del psicoanálisis. Básicamente hablamos de que la teoría psicoanalítica de quién es Sigmund Freud tiene como un enfoque principal el funcionamiento de la mente humana. O sea, estudia, analiza el funcionamiento de la mente humana en el ámbito psicológico. Esto con la finalidad de solucionar problemas que pues obviamente parten de esta por medio de terapia o bueno, haciendo uso de terapia. Principalmente lo que dio paso a que se empezara a estudiar esta parte fue lo que conocemos como la histeria. Esta teoría psicoanalítica fue fundada en 1885, entre este periodo de 1885 y 1939, puesto que tuvo mucho proceso, mucho estudio, muchas personas se sumaron a esto, no solamente fue Sigmund Freud el que partió de todo esto, o sea, él dio pie, pero no fue el que la terminó, y pues vemos que esta teoría psicoanalítica se puede aplicar sí se puede aplicar en 4 áreas principales, como una teoría sobre el funcionamiento de la mente humana, como un método de tratamiento para los problemas psíquicos o psicológicos, como un método de investigación, que tiene una metodología, y como una forma de ver y de analizar los fenómenos culturales, fenómenos sociales, de varios movimientos, de varias corrientes, por así decirlo. Ahora vemos que qué función tiene. Como ya lo mencionábamos, el pie que dio a esto fue la histeria, fueron síntomas de histeria. Vemos aquí que son, pues prácticamente se presentan varios síntomas
psíquicos, psicológicos, que pueden verse relacionados, no sé, con bueno, pueden ser tipo estrés, tipo ansiedad, tipo varias cosas así. Pasa un carro, perdón. Sí, estas cosas, estos síntomas que vivimos en el día a día por diversas situaciones, resultan en ser impedimentos, en ser topes para poder desarrollarnos a nuestro máximo potencial. O bueno, en desarrollarnos por completo, poder desenvolvernos en nuestras actividades diarias. Ya sea tanto en el ámbito social, cultural, en la escuela, en el trabajo principalmente, en la vida en general, pues lo vemos reflejado en todas estas partes. Asimismo, por parte del analista se brinda el apoyo, se brinda digámoslo, no sé si decir llamarlo sanación, pero bueno, se brinda este apoyo a que la persona pueda autodescubrir de dónde parten estos conflictos, de dónde parte este problema dentro de sí mismo. Básicamente nos lleva de la mano a autoconocernos, a hacer una introspección, una revisión interna y poder ir desmenuzando toda esta problemática que se nos puede presentar. Se pueden presentar varios factores. Así se estipula que debería de realizarse esta práctica en un entorno seguro para que pues todo pueda fluir de mejor manera. Vamos a hablar brevemente sobre los descubrimientos de Freud. Varios de sus descubrimientos se dieron pues a partir de esto, tratando con sus pacientes y principalmente escuchándolos. Se dio cuenta de que los síntomas de la histeria contenían pues un significado oculto, profundo en la mente de la persona, del paciente. Vemos aquí que con el tiempo aprendió que los síntomas neuróticos eran mensajes que portaban contenidos psíquicos reprimidos e inconscientes. Esto mismo le permitió pues desarrollar su cura por la palabra, cosa de la cual se burlaron muchos psicoanalistas de la época, pero a decir verdad esto marcó un gran paso entre cómo se relacionaba los pacientes con los terapeutas. Fue totalmente pues un hallazgo importante, un paso importante y un cambio muy importante en toda la historia de la psicología. Vemos que Freud atendía a sus pacientes que eran invitados a que le platicaran, a que conversaran, a que dijeran todo lo que tenían que decir, a que externalizaran todos sus sentimientos, todo lo que tenían en represalia. Aquí mismo fue que Freud se percató que había muchas cosas que se asociaban con experiencias reprimidas de la niñez, con deseos y con fantasías que resultaban en estos conflictos inconscientes. Todo esto servía de forma de que pasaba desde el inconsciente a lo que era a la conciencia, a la parte que ya la persona era sabía o descubría de dónde partía toda esta problemática. Y pues de esa forma las personas se sentían mejor, sentían alivio y pues por así decirlo es que se daba esta parte de la cura por la palabra, ¿no? Cabe mencionar que antes de la teoría psicoanalítica se pensaba que era más era un problema más interno en cuestión de salud, no necesariamente de que fuese un problema psicológico, sino que algo tenía que ver con alguna enfermedad no mental. Ok, vemos aquí enlistadas
los descubrimientos que tuvo Freud, que fue el inconsciente, pues sí, que todos se desprendían desde las experiencias que tuviesen las personas en la niñez, el desarrollo psicosexual, el complejo de Edipo, la represión, que los sueños son representación de los deseos, la transferencia, la asociación libre y lo más importante a mi parecer, que es el yo, el ello y el superyo. Posteriormente lo vamos a ver. ¿Okay? Vamos a partir desde el inconsciente, como ya lo mencionábamos, pues hay varias partes del cerebro, ¿no? Una parte que es totalmente consciente, que es está, digámoslo, viva en el momento, que es la que nos guía a hacer las cosas, ¿no? Vemos aquí que la vida psíquica existe por debajo de lo que conocemos como la conciencia, también por debajo del preconsciente, en el sentido de que es aquello sobre lo que podemos volvernos conscientes cuando tratamos de pensar en ello. La mayor parte de nuestra vida mental es inconsciente y esa parte solo es accesible por la vía del psicoanálisis. Es decir, pues tal como lo practicaba Freud, ¿no? Dejaba que los pacientes hablaran y que las cosas ocultas se fueran tomando forma, ¿no? Se fueran volviendo conscientes. Experiencias tempranas de la niñez no tiene gran misterio. Así como ya lo mencionamos, igual se dio cuenta de que las personas, o de que varias de las situaciones que presentaban las personas se veían reflejadas, o más bien se veían provocadas por experiencias que vivieron en su infancia. Son un conjunto de fantasía y de realidad que se veían representadas precisamente por deseos pasionales, impulsos primitivos y ansiedades infantiles. Por ejemplo, sabemos que el hambre despierta el deseo de tragarse todo, o sea, de comer, ¿no? La necesidad. Pero también el miedo de ser tragado. El deseo de estar en control e independiente asociado al temor de ser manipulado o abandonado. La separación de algunos de sus cuidadores puede significar quedar expuesto sin ayuda y abandonado. También amar a uno de los padres puede ser riesgoso, puesto que en la niñez se puede temer perder el amor del otro padre. Y bueno, todos estos deseos tempranos y temores resultan en conflictos que no pueden ser resueltos o que no tuvieron solución en su momento, y por ende tienen esta reflexión, bueno, se ven reflejados en la adultez, en la vida adulta. Vemos el desarrollo psicosexual. Freud entendió que la maduración progresiva de las funciones corporales se centraba en las zonas erógenas, o sea, la boca, y el ano y los genitales, y se avanzaba esta maduración junto con los placeres y temores experimentados en relación con sus cuidadores, tomados estos como relación de objeto. Vemos que el desarrollo de esta estructura es el camino para la formación de la mente infantil. De Freud, como mención, englobaba etapas de la vida relacionadas con este desarrollo psicosexual, que es la etapa, bueno, que corresponde a las zonas erógenas, la etapa oral, no recuerdo en ese momento cómo llamaba el anal, pero bueno, y la etapa genital, o sea, pues que conforme va pasando o conforme va creciendo la persona, el momento, o bueno, el punto del deseo, la satisfacción va cambiando, empieza desde el más chiquito hasta más grande, por así decirlo. Y después tenemos el complejo de Edipo. El complejo de Edipo es el núcleo de toda la neurosis, bueno, al menos así él lo llamaba. El niño a partir de los 6 años se vuelve consciente de la naturaleza sexual de la relación entre sus padres, de la cual él está excluido. Aquí aparecen fuertes sentimientos de celos y rivalidad que deberían ser resueltos, junto con otros problemas como quién es hombre
y en mujer, a quién se puede amar, con quién se puede casar, cómo vienen los bebés al mundo y qué es lo que niños pueden hacer comparado con lo que hacen los adultos. Básicamente, bueno, vemos esto muy comúnmente en la vida, ¿no? Vemos que llega una etapa en la que pues, los padres tienen a un hijo, sea hombre y sea mujer. No es en todos los casos, pero en la mayoría de los casos se presenta que el niño comienza a sentir, o bueno, presenta más apego con la figura paternal del sexo opuesto y siente represalia contra la del mismo sexo. Esto lo vemos pues muchas veces, o al menos yo sí lo he visto muchas veces, y de cómo cambia el comportamiento, cómo se presentan estos celos principalmente, ¿no? Bueno, lo que conocemos como celos. La resolución de esos desafíos va a moldear el carácter adulto y al super yo, que ya ahorita lo vemos. También otra de sus descubrimientos fueron que los sueños son representación de los deseos. Muy frecuentemente los sueños expresan el cumplimiento de deseos o fantasías infantiles que se presentaron en la niñez y pues que fueron frustrados, por así decirlo. Las escenas en los sueños aparecen deformadas o disfrazadas, no tienen como un significado en concreto. O sea, de hecho es muy absurdo, muy sin sentido las imágenes que vemos en nuestros sueños, y pues requieren de un análisis para que podamos relacionar esto y podamos darle o encontrarle un significado. Realmente tiene un significado inconsciente, y pues también sabemos que en la etapa del sueño es cuando más se hace presente nuestro inconsciente. Los sueños son totalmente representados, o más bien expuestos por el inconsciente. Y sí, Freud llamó a la interpretación de los sueños pues una vía regia al inconsciente, o sea, una vía directa, por así decirlo, una forma de la que el inconsciente se hacía muy presente. También vemos la transferencia, que es un caso más particular. Es la tendencia ubicua de la mente humana de ver a identificar cualquier nueva situación sobre la plantilla de experiencias previas. En el psicoanálisis, la transferencia ocurre cuando el paciente ve al analista como una figura paternal con la cual puede volver a experimentar los mayores conflictos infantiles o traumas como si fuera la situación original. O sea que en lugar de progresar, digámoslo, en su terapia, al momento de que se presenta la transferencia, puede ser contraproducente para la terapia, puesto que la persona, en lugar de encontrarle un mejor sentido, o hallarle o encontrar el sentido inconsciente de su problema, lo reemplaza y toma el lugar el terapeuta en cuestión. Ahora, también la represión es la fuerza que mantiene inconsciente las peligrosas fantasías con la parte no resuelta de los conflictos infantiles. En esto tiene mucho que ver, valga la redundancia, la parte consciente, el que nos dice la sociedad que está bien, el que nos enseñan o que nos enseñaron que está bien y que está mal, y pues esas cosas, como los problemas que no se vieron resueltos en nuestra niñez, al momento de que en la adultez se quisiesen ver resueltos, pues sencillamente no podemos hacerlo por esta parte consciente, porque se reprime el deseo, se reprimen las ansias de querer darle solución, se reprimen muchos de los deseos, más que nada por la presión social, por el qué dirán, por así decirlo. También vemos la asociación libre o libre asociación, como ya lo mencioné varias veces. Se deja al paciente hablar o que explaye todo lo que necesita, que aunque no tenga sentido, aunque no tenga un sentido concreto, y
por medio de la asociación libre es que se van dando estos lazos, se van enlazando toda esta información que el paciente externa y se le encuentra el sentido. Para verlo más concreto, pues vemos que describe la emergencia de pensamientos, sentimientos y fantasías cuando no están inhibidas por restricciones como el miedo, la culpa o la vergüenza. Pues ahorita lo vamos a ver aquí, justamente en el yo, el ello y el superyo. Aquí sí lo voy a leer porque es importante. El yo es el asiento principal de la conciencia, el agente de la mente que ejerce la represión, como ya lo vimos. Consolida e integra los variados impulsos y tendencias antes de ser trasladadas a la acción. El ello es la parte consciente de la mente, inconsciente de la mente, perdón. El sitio donde mora la parte reprimida e incognoscible de la memoria y de rastros de las experiencias infantiles. Por último, el superyo es la guía de la mente y conciencia, el lugar donde se recuerdan las previsiones y los ideales por los cuales deberíamos luchar. Prácticamente vemos que, o bueno, más resumido, el yo es la parte consciente de nuestro cerebro, el ello es la parte inconsciente y el superyo es la parte que pasa del ello al yo. Es el momento en donde o es la parte que lleva de la mano las cosas que por sí mismas no pueden salir desde el inconsciente al consciente. Es un puente, por así llamarlo. Bueno, a mí me va a tocar la parte del núcleo del método psicoanalítico y el encuadre. Método. Como norma fundamental, el paciente es invitado a decir todo lo que le venga a la mente, sin restricciones ni consideraciones sobre el concepto, esencia, sentimientos, vergüenza o culpa u otras objeciones. El proceso de pensamiento de pacientes va encontrando sorprendentes conexiones que revelan aspectos hasta ese momento inconsciente, como deseos y defensas, así como conflictos inconscientes. Bueno, la integración de estos diversos tipos de información es principalmente un trabajo interno del analista, que observando los procesos de transferencia y contratransferencia que eventualmente llevan a una fantasía inconsciente, la cual puede ser experimentada por ambos analistas y pacientes. Bueno, aquí el analista ingresa en un proceso mental igual similar llamado atención flotante, donde va siguiendo las comunicaciones de los pacientes. Siguiente diapositiva, por favor. En el encuadre, el método descrito anteriormente es el aplicado a un encuadre clásico. El paciente yace confortablemente recostado en el diván, diciendo todo lo que se le viene a la mente sin la distracción de mirar al analista, quien usualmente está sentado detrás. Esto permite a ambos participantes de esta experiencia esforzarse por vivir lo que transpira en la sesión. El paciente se siente plenamente inmerso en las condiciones de un mundo interno. Revive sus recuerdos, revisita y repasa importantes experiencias. Habla sobre sus sueños y fantasías. Todo esto forma parte de la sesión analítica, la que va permitiendo echar luz sobre la vida y la historia del paciente. Siguiente, por favor. Bueno, la anterior era también de ¿cómo explicar? Bueno, en el que el analista es básicamente la persona que va a estar hablando con el paciente para que vaya soltando su información y a la vez que va soltando sus recuerdos que van enlazando a la vez que está la plática,
pueda entrar en sus recuerdos para, ¿cómo decir? Para recordar qué es lo que le está causando, digamos, su problema, su trauma. Y pues básicamente esto no es lo mismo para personas adultas que para niños, por lo que también voy a hablar de los tratamientos psicoanalíticos en adultos, niños, etcétera. El psicoanálisis puede ser aplicado en varias formas. El tratamiento psicoanalítico clásico, que es el que había ya descrito, de que se sienta, bueno, se reposa sobre el diván y empieza a contar su vida, sus historias. Y bueno, y está diseñado y funciona mejor en las personas adultas. Un siguiente diapositiva, por favor. De psicoterapia psicodinámica o psicoanalítica. Bueno, esta principalmente es aplicada en niños, es de baja frecuencia semanal. Este es más sentado a cara y están enfocados principalmente en un problema. Aquí se me había olvidado mencionar que generalmente llegan a durar durante 3 años las sesiones de psicoanálisis. También depende de cada persona, pero llega a ser un tiempo muy prolongado durante 3 a 5 años, 5 veces a la semana, por así decirlo, un estimado. Y en este nuevo que es aplicado a niños, no suele ser tan largo como la anterior y solo se enfoca en cierto tema particularmente. Siguiente, por favor. Como decía, niños, para realizar el de niños incluye juegos con figuras, juguetes y pinturas que permiten al niño y a los adolescentes expresar qué es lo que les preocupa y les da problemas. Los analistas de niños son especialistas en darse cuenta cuando aparece una comunicación inconsciente y responder a la misma apropiadamente. Esto ayuda al niño a resolver sus conflictos emocionales y los problemas que subyacen a su sintomología y que están infiriendo en su crecimiento mental. Bueno, en caso de los niños también tiene que ser con una persona, digamos, capacitada para esto. Tiene que saber qué responderle, cómo tratar con ellos, para así hacer que el niño o adolescente pueda soltar confiadamente su información y así llegar al origen del problema. Ahora sí, siguiente, por favor. El psicodrama psicoanalítico, desarrollado para pacientes con grandes inhibiciones, quienes necesitan soporte para poder representar, expresar y elaborar sus dificultades con el fin de estructurar su mundo interno. El encuadre incluye un líder o director que ayuda a los pacientes a sugerir, entrar y actuar en la escena, lo cual se transforma en el material para el trabajo terapéutico del momento. El paciente interactúa con varios coterapeutas o actores quienes asumen los roles asignados por el paciente. Permite el desarrollo de temas difíciles que el paciente no podría hablar o expresar y de ese modo facilita su integración e internalización. Siguiente, por favor. Terapia psicoanalítica de pareja o familiar. Con la ayuda del psicoanalista, estos aspectos de posiciones incompatibles y transferencias, proyecciones mutuas y la repetición en actos de fantasías inconscientes pueden ser analizadas e interpretadas con respecto a ideas inconscientes que prevalecen sobre lo que la pareja y o el familiar deben o deberían significar y de este modo aflojar las tensiones y poder abrir la posibilidad de nuevas determinaciones. Pues es, pues como dice básicamente la familia, pero es hablar con la mayoría para
que así vayan diciendo las cosas que le pueden causar tensión para que los demás igual sepan y puedan llegar a una solución de este problema. Siguiente, por favor. Bueno, así ya está mi parte. Bueno, continuamos con la investigación en el psicoanálisis, pero antes de pasar a la investigación, tenemos que tener en cuenta que la formación del psicoanalista está regulada por la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Solo que aquí no la agregué en la diapositiva porque solo es algo corto que mencionar. Entonces, ahora la investigación en el psicoanálisis, el mejor método para aprender cómo funciona la mente humana es estudiar cuidadosamente algunas de esas secuencias. Eso fue un descubrimiento que hizo Freud durante sus años de estudios y estos son las secuencias que se tienen que poner atención, que son las expresiones, los pensamientos, los sentimientos, los sueños y las fantasías del individuo. La que sigue, por favor. Ahora, también tenemos el método de libre asociación, el cual es una herramienta para la investigación en el psicoanálisis, en la cual los pacientes hasta cierto punto le permiten a sus analistas analizarlos. Bueno, se muestran en esos análisis las versiones individuales más específicas de las personas, en la cual muestran cómo trabaja la mente con los impulsos y deseos que producen miedo, y luego cómo esta misma trabaja para contrarrestar este miedo. También tenemos las percepciones actuales que, bajo la influencia de conflictos inconscientes que no se resolvieron en el pasado, hacen que la mente actúe aún más para tratar de defenderse contra este miedo que se produce a sí mismo por el pasado también. Y también, bueno, esto se refiere a mantener una sensación de seguridad básica y un mundo interno equilibrado a través de fantasías y sensaciones. La que sigue, por favor. El psicoanálisis aplicado es la comprensión psicoanalítica de la mente, que permite un profundo entendimiento tanto en la cultura como en la sociedad. Se analizan a partir de estas comprensiones, se analizaron más trabajos como fueron la literatura y el arte. También, debido a que se vieron muy buenos resultados, empezaron a estudiar las conductas sociales, el humor, los actos fallidos, los movimientos en masa como son las guerras y también las religiones. A su misma vez se estimuló la aplicación del psicoanalismo en el arte, literatura y el cine. La que sigue, por favor. La IPA, como ya la mencioné hace rato, es una organización en la cual ella regula las investigaciones y fue fundada en 1910 por Sigmund Freud. La misión de esta organización es promover el avance del psicoanálisis en todo el mundo, además de asegurar su continuidad en vigor y desarrollo en la ciencia. Y esta misma es, como ya mencioné, quien acredita y regula a los psicoanalistas. La que sigue, por favor. Estas son las reglas éticas básicas de la IPA, que si alguna de estas se incumplen, tienen el derecho el paciente de presentar una queja ante el Comité de la Ética de la Sociedad Psicoanalista, y a partir de ese momento, si el tratamiento está siendo pagado, es reembolsado totalmente, o se cambia por otro analista que esté con mejor calificación, por así decirlo. Y son esas tres reglas, la cual es que la comunicación del paciente y el psicoanalista debe ser totalmente confidencial. El psicoanalista no se puede involucrar sexualmente con el paciente y no puede haber transacciones financieras distintas a las ya establecidas. La que sigue, por favor. ¿Y dónde se puede conseguir psicoanálisis? En los institutos psicoanalíticos están constantemente informando a todas aquellas personas que estén interesadas en tomar un psicoanálisis. Normalmente los psicoanalistas son invitados a participar a menudo en clases públicas, en bibliotecas, librerías, centros culturales como lo son el cine y el teatro,
e invitan a todos los científicos, estudiantes, políticos, escritores y artistas a participar en este campo de la salud mental. Y esto sería todo por nuestra parte y solo continuaríamos con el video que pidió profesor en el cual se explique un poco mejor. Adelante. A ver, permítame para mejor ponerlo desde el YouTube directo, porque no agarro bien. Ok. Sí se ve bien, profe, ¿no? Doctor, no estoy dormida, ¿sabe? No puedo estar hipnotizada. Estas palabras, mitad de disculpa y mitad de burla, resonaron en los oídos de un joven médico vienés, una tarde de 1892. El médico estaba seguro de que podría curar a esta paciente de sus molestos síntomas, si tan solo pudiera hipnotizarla. Y a pesar de la insistencia del joven médico diciendo que te sientes somnolienta y pronto estarás totalmente dormida, la paciente permaneció desconcertadamente despierta. ¿Existirá otra forma diferente de intervenir sobre la histeria? Se preguntó el joven médico sin saber que a partir de esa pregunta revolucionaría el mundo con una de las teorías más conocidas y criticadas de los siglos XIX, XX y la actualidad, y no necesariamente por su aplicabilidad terapéutica hoy día, sino por todo lo que traería a su paso sobre la psicología. Psicoteorías Show de Psicofácil. Bienvenidos al show de teorías psicológicas de Psicofácil. El día de hoy contamos con la presencia de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. La histeria, aquella patología que en época victoriana era un diagnóstico común, sin embargo poco explicado a partir de la medicina, cuyos síntomas no tenían una base fisiológica aparente y su tratamiento en realidad era extraño. Algunos médicos usaban el masaje pélvico con sus pacientes. Sí, es lo que te estás imaginando. O bien un lavaje pélvico. Durante esa época, un joven brillante perteneciente a una familia poco tradicional, ya que tenía un padre 20 años mayor que su madre, que a su vez era abuelo, por lo que el tío Freud tenía un sobrino mayor que él. A esto le sumamos un medio hermano mayor que su madre y 8 hermanos menores, que según dicen influyó en algunas de sus polémicas teorías. Aún así, el joven Freud era brillante, autodidacta, hasta el punto de aprender por sí mismo español y leer obras completas como El Quijote en su idioma original. Sabio lector de historia, leyes y humanidades, que a sus 17 años sorprendió a su familia con su deseo impulsivo de ir al Colegio de Medicina de Viena, hasta el punto de formarse con genios de la época, como Franz Brentano, con quien tomó cerca de 5 cursos selectivos de psicología, hasta el punto de querer abandonar la medicina por la filosofía. Sin embargo, en su tercer año conoció a otra gran influencia, Ernst Bruch, un promotor de los mecanismos fisiológicos. El joven Freud se metió tanto en estudios de la biología del tejido nervioso, comparando el cerebro de los humanos y otros vertebrados, que llegó a ser voluntario de Bruch hasta cuando obtuvo su grado. Luego pasó a realizar sus prácticas en el Hospital General de Viena, donde conoció a Theodor Meiner, sí, uno de los profesores de Wernicke, siendo Freud otro de sus grandes pupilos,
hasta el punto de patrocinarlo en su viaje a París a estudiar nada más y nada menos que con Charcot, el padre de la neurología moderna, con quien trabajó y publicó temas relacionados con la fascia, la parálisis cerebral e incluso acuñó el término que hasta hoy conocemos en neuropsicología como agnosia. Pero uno de sus mayores intereses fue el estudio de la histeria, siendo Charcot uno de los primeros en el estudio de este problema. Recordemos que actualmente la histeria se ha relacionado más con los trastornos de conversión. El estudio de la psicopatología freudiana lo llevó a postular su teoría y a ser uno de los grandes exponentes de la psicología, la filosofía y el famoso psicoanálisis. Él es Sigmund Freud, a quien tenemos como invitado. Buen día, doctor Freud. ¿Nos puede hablar acerca de su teoría psicoanalítica? Buen día a todos los espectadores de Psicofácil. El psicoanálisis lo defino como un método que busca hacer accesible los significados inconscientes que tienen las manifestaciones, entendidas como palabras, actos, sueños o fantasías. Esto mediante la interpretación de las asociaciones libres que tienen las personas. Muchas veces estas manifestaciones se presentan como trastornos neuróticos. Es ahí donde el método psicoanalítico entra a ser terapéutico. ¿Y de qué trata el método de asociación libre? La hipótesis catárquica era una técnica muy utilizada para intervenir sobre la histeria o algunas afectaciones neuróticas. Sin embargo, no todos los pacientes entraban en un estado hipnótico que les permitiera llegar al inicio de los síntomas. Así adopté el método que denominé asociación libre, donde el paciente se sentaba en mi famoso diván y en vez de ser directivo y sugestionar al paciente, como se hacía con la hipnosis, dejaba que sus pensamientos fluyeran. No importaba lo irrelevante, tonto o penoso que fuera lo que estaban expresando. No es cierto. No me gusta el servicio de la oficina de correos. Ya sabes, puras prisas, entra, sale. Luego con estas máquinas en el vestíbulo son muy rápidas, nadie te ayuda. Se podría decir hasta que odio la oficina de correos y a mis padres. Técnicos mugrosos. Oye, me sentí muy bien. Además, como terapeuta no interrumpía al paciente, así fuera en una dirección irrelevante en su discurso. Este método me permitía generar asociaciones libres a los pacientes y brindar información más relevante respecto a la histeria que pudiera estar presentando. ¿Nos puede dar un ejemplo? Con mis pacientes me di cuenta que las ideas patógenas recogidas usando la asociación libre tenían una relación directa con sus síntomas. Una paciente con temblores en las manos, por ejemplo, asoció 3 recuerdos diferentes cargados de emociones con su síntoma. Uno de ser golpeada en la mano como castigo de la niñez, otra de estar asustada mientras tocaba el piano y otro cuando le pedían masajear los hombros de su padre. La característica común que tenían estos recuerdos era que todos involucraban sus manos, pero a medida que se iba asociando cada recuerdo a la expresión emocional, la intensidad de sus síntomas disminuía. Esto lo denominé sobredeterminación, donde los síntomas no eran causados por un solo factor, sino por 2 o más que actuaban en conjunto, en este caso las manos en circunstancias de miedos diferentes. Esta libre asociación me permitió también identificar que las ideas patógenas no eran simplemente olvidadas, sino que eran reprimidas. Muchos de mis pacientes tenían diferentes reacciones en el momento de la asociación libre. Cuando iban a llegar a un punto crucial en su discurso, optaban por no seguir, o decía que se les había puesto la mente en blanco. Incluso algunos llegaban a atacarme verbalmente. Sin embargo, esta resistencia era inconsciente y parecía que existía un conflicto entre una parte de su aparato psíquico que trataba de sabotear el proceso. A esto lo denominé conflicto intrapsíquico, que también me permitió construir mi teoría sobre el aparato psíquico. ¿Y cómo se compone este aparato psíquico? La psique se compone de 2 tópicas que tienen características y funciones diferentes. La primera tópica se compone de 3 sistemas: el sistema consciente, el preconsciente y el inconsciente. El primero de ellos está conformado por el principio de realidad, o el mundo exterior que percibimos y nos rodea, así como de estímulos anímicos que experimentamos interiormente. Por su parte, los contenidos inconscientes solo pueden ser inferidos y el sujeto no está advertido de ellos, ignoran la categoría de espacio-tiempo y se rigen por el principio del placer. Los principios inconscientes son de 2 clases, los que están sujetos a la represión y los que son inconscientes en un momento determinado, pero al no ser reprimidos tienen la posibilidad de transformarse en conscientes. Estos últimos son los preconscientes.
¿Cuáles serían ejemplos de lo preconsciente? Vendrían siendo los recuerdos, ya sea un rostro o una dirección. En sí son contenidos latentes que ya sea por una actividad voluntaria del individuo puede hacerlos conscientes y expresarlos ya sea mental, oral o verbalmente. Para resumirlo, podríamos decir que el consciente es la percepción y el pensamiento, lo preconsciente, la memoria y los restos mnémicos que podemos evocar, y lo inconsciente serían las pulsiones y recuerdos reprimidos, ¿no es verdad? Correcto. Una segunda tópica es del aparato psíquico, del yo, el ello y el superyo. El primero de ellos se identifica, aunque no totalmente, con el consciente, que representa nuestra razón y sentido común, y gobierna por el principio de realidad. El ello correspondería al inconsciente y está gobernado por el principio del placer y de los instintos. Este es desorganizado, emocional, oscuro y difícilmente accesible. Por último está el superyo, que procede de la introyección de las figuras paternas o la sociedad, y nos indica lo que está bien y mal. El superyo incluye tantos elementos conscientes como inconscientes, mandatos, inhibiciones y la culpa. La relación entre el yo, el ello y el superyo es conflictiva. Así, el yo tiene que servir a tres amos: la realidad, donde si el sujeto fracasa aparece la angustia real; el superyo, donde si el sujeto fracasa aparece la angustia moral; y al ello, donde si el sujeto fracasa aparece la angustia neurótica. Entonces, ¿cuál sería el objetivo del individuo? El individuo tiene por tanto que robustecer al yo, hacerlo más independiente del superyo y ampliar su percepción para que pueda apropiarse de las partes del ello. En resumidas palabras, donde un ello hubo, un yo debe advenir. De acuerdo con su diagrama, el yo está en constante conflicto. ¿De qué otra forma se pueden manifestar estos conflictos? Existen niveles de conflicto, que algunos llegan a ser tan dañinos que la persona puede caer en enfermedad mental, y otros no tan dañinos que se manifiestan en los sueños y en los que yo denominé mecanismos de defensa, que bien explican ustedes en su entretenido video rap y hasta con ejemplos. El tema de los mecanismos de defensa lo abordé en el trabajo junto a mi hija Ana. ¿Y qué me dice de los sueños? Para mí los sueños son satisfacciones de deseos reprimidos. Mi interés en ellos surgió debido a que Meiner había notado cierta similitud entre los sueños de personas con condiciones psiquiátricas, y algunos de mis pacientes en sus asociaciones libres hablaban bastante de ellos. De hecho, condensó su trabajo de los sueños en una de sus grandes obras tituladas La interpretación de los sueños. ¿Nos puede hablar acerca del contenido de este libro? Yo distinguí el contenido experimentado en los sueños en dos partes: el contenido manifiesto y el contenido latente. El primero de ellos está caracterizado por una cronología inconexa de imágenes de contenido ininteligible y que no tiene sentido en términos de la experiencia normal del soñador, mientras que el contenido latente es el significado real de dichos sueños, que se pueden interpretar mediante la asociación libre. ¿Nos puede dar un ejemplo? Bueno, está bien documentado mi sueño de la inyección de Irma. En este sueño, mi paciente Irma había enfermado y uno de mis colegas le había inyectado propilo. Además, en este sueño vi las letras y números que componen la fórmula de la trimetilamina, que es otra sustancia química. Este contenido manifiesto tenía poco sentido para mí, por lo que se puede considerar como el contenido manifiesto. Sin embargo, mediante la libre asociación, pude obtener el contenido latente del sueño. En la vida real, Irma había sido operada de su nariz por mi mejor amigo, quien olvidó quitar el empaque quirúrgico, lo que casi le cuesta la vida a Irma. En la asociación libre recordé que había tenido una charla con él, donde hablamos de la química del amor mencionando la sustancia trimetilamina. Esto me llevó a la conclusión de que la enfermedad de Irma era de naturaleza sexual. A través de los múltiples casos donde analicé el papel de los sueños en la enfermedad mental de mis pacientes, me pude dar cuenta de que ocurre un trabajo del sueño mediante tres procesos. ¿Y cómo es el proceso del trabajo del sueño? El contenido latente incluye pensamientos que desencadenan más ansiedad o conflicto, por lo que mediante un proceso de desplazamiento, este contenido se manifiesta de una manera más segura y con imágenes menos angustiantes en la persona. Es decir, que el contenido latente que está altamente cargado con energía emocional se desvía o desplaza hacia ideas relacionadas, pero emocionalmente más neutrales del contenido manifiesto. ¿Es verdad? Correcto, por lo que el desplazamiento tiene un propósito defensivo.
permitiendo al soñador experimentar imágenes menos perturbadoras que los pensamientos que las inspiraron originalmente. ¿Y qué viene luego del desplazamiento? En el segundo proceso del trabajo onírico, varios pensamientos latentes pueden estar simbolizados por una imagen o elemento del contenido manifiesto. En mi sueño con Irma, por ejemplo, tanto el pensamiento que implica la sexualidad como la relación con mi amigo se manifiestan con la imagen única de la trimetilamina. A este proceso lo llamé condensación, basado en la noción de que dos o más pensamientos latentes a veces se condensan en una sola imagen de un sueño manifiesto. El último proceso es la representación, donde el contenido manifiesto se presenta mediante sensaciones o alucinaciones experimentadas concretamente. Es decir, que los sueños no aparecen como pensamientos, sino como imágenes, sonidos, sentimientos, etc. Teniendo en cuenta estos pasos, ¿cuál cree usted que es el objetivo de los sueños? Mientras mis pacientes y yo analizábamos nuestros sueños por asociación libre, en prácticamente todos los casos, al menos algunos elementos del contenido latente parecían incluir deseos significativos, aunque a menudo cargados de conflicto, incluso cuando el contenido manifiesto no correspondía. Una de mis pacientes, por ejemplo, soñó con la muerte de su sobrino favorito, todo lo contrario a la realización de un deseo. Pero sus asociaciones libres incluían recuerdos de un antiguo novio por el que todavía sentía fuertemente atraída, a quien había visto por última vez en el funeral del hermano mayor de su sobrino. Por lo tanto, su sueño expresaba un deseo latente de tener la oportunidad de volver a ver a este hombre deseable. Sobre la base de muchas experiencias similares, a menudo cuando los deseos expresados por el paciente surgían después de una considerable ansiedad y vergüenza, formulé mi hipótesis del cumplimiento de deseos. La idea de que el contenido latente de cada sueño incluye un deseo de algún tipo, que es el motivador más importante del sueño en sí. A menudo los deseos eran desagradables de reconocer, como las ideas patógenas de los pacientes con histeria. Por lo que me encontré en una posición lógica interesante. Los sueños manifiestos y los síntomas de la histeria tenían similitudes sorprendentes, en el sentido de que ambos simbolizan ideas inconscientes y angustiosas a través de los procesos de desplazamiento, condensación y representación. Se diferenciaban solo en sus presuntas causas, los sueños aparentemente estimulados por deseos latentes, mientras los síntomas histéricos por recuerdos sexuales. Esto último me llevó a reflexionar sobre la naturaleza humana de la motivación y es donde surge otra de mis teorías, la del desarrollo psicosexual. ¿De qué trata su teoría? Encontré un factor común en todos mis pacientes. Aunque en apariencia eran apropiados y moralmente virtuosos, albergaban en secreto e inconscientemente ideas y fantasías sexuales que la sociedad respetable no toleraría. Además, estas ideas parecían tener su origen en la infancia. Esto se daba a partir de una energía que nace de los instintos y el ello, a la que denominé líbido, proveniente del latín deseo. Así, desde muy pequeños, los niños tienen cierta capacidad de obtener placer a través de la estimulación de diferentes partes del cuerpo que responden a su energía libidinal. A esto lo llamé perversión polimórfica, y dependiendo de la edad, los niños van a tener una zona específica donde se desarrolla la libido por etapas. ¿Y cuáles son estas etapas? Las etapas son 4, que van desde el nacimiento hasta la adolescencia: la etapa oral, la etapa A, la etapa F y la etapa G, en las que las respectivas zonas erógenas del nombre priman en cada caso como fuente de placer libidinal. Existe a su vez un periodo de latencia que va entre la etapa F y la etapa G, en donde las demandas libidinales quedan pausadas y el individuo se puede preocupar por la adquisición de habilidades cognitivas. El exceso o falta de gratificación en cada una de estas etapas puede derivar en trastornos evolutivos o en consecuencias en la vida adulta. ¿A qué se refiere con esas consecuencias? Mediante la asociación libre de mis pacientes pude darme cuenta de que algunos de ellos diferían en las imágenes que evocaban en sus asociaciones, hasta el grado de que algunos de ellos tenían imágenes vívidas de su pasado por la etapa A. A esto lo denominé fijación, que dependiendo de la etapa en la que se fijara, había ciertas tendencias en los rasgos de la personalidad adulta. ¿Cómo sería entonces una persona con características A en su personalidad?
Las personas con fijación A tienden a ser ordenadas en la organización de sus asuntos, ahorrativas en el manejo de su dinero y recursos, y obstinados en muchas de sus interacciones interpersonales. ¿Y los de rasgos de personalidad oral? Sus rasgos son el interés continuo por actividades orales como comer, beber, fumar o incluso hablar. Si se abusó de estas actividades en la infancia, es probable que los adultos sean alegres, optimistas, o por el contrario, la carencia de estas llevan a las personas a ser envidiosas, codiciosas o pesimistas. Profe, ya se va a acabar la sesión. ¿Volvemos y lo vuelvo a poner o ya está ahí? Sí, regresamos y lo terminamos de ver. Cosas competitivas y hasta exhibicionistas. Debido a sus postulados, a principios de 1900 atrajo bastante atención por parte de académicos y personas interesadas en la conducta humana. De hecho, usted fue una persona que trabajó casi hasta sus 50 años de manera solitaria. Casi hasta sus... Sí, ya lo vuelvo a poner, ¿verdad, profe? Sí, por favor. Ok. 50 años de manera solitaria, creando su teoría a partir de sus pacientes y de sus experiencias. Así, el psicoanálisis pasó de ser una teoría a un movimiento que empezó con la llamada Sociedad Psicológica de los Miércoles, en Viena, donde distintos pensadores se reunían a hablar de la emergente corriente, varios de ellos actualmente conocidos como Otto Rank, Alfred Adler, Carl Jung y Ernest Jones, hasta formar la Asociación Internacional de Psicoanálisis, o IPA, por sus siglas en inglés. Sin embargo, la verdadera revolución del psicoanálisis llegó cuando fue invitado, nada más y nada menos, por Stanley Hall, en su entonces rector de la Universidad de Clark, a dar una charla sobre sus postulados. Su visita quedó registrada en una de las fotos más importantes de la historia de la psicología, donde vemos a clásicos como Titchener, William James, el rector Stanley Hall, Freud, Jung, Cattell, Ernest Jones, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya imagen de la psicología. En esta charla presenté cronológicamente las ideas que me llevaron a decir mis postulados, que quedaron sintetizados en la publicación de la Sociedad Americana de Psicología, titulado El origen y desarrollo del psicoanálisis. A partir de dicha publicación empezaron las traducciones de mis trabajos, hasta el punto de salir en portadas de revistas americanas como Times, y mis postulados se llevaron a la cultura pop del momento, de ahí mi popularidad. Muchas gracias, Dr. Freud, por estar en el programa y por haber influido a grandes pensadores y personas que han desarrollado la psicología como ciencia. Actualmente no es posible hablar de la veracidad científica del psicoanálisis freudiano y sus conceptos están más que relegados. Hemos hecho un video completo sobre las evidencias desde las neurociencias del error freudiano para que lo veas. Pero las críticas al psicoanálisis no surgieron hace poco. Ya desde el mismo encuentro con Freud, grandes exponentes criticaron su teoría, algunos incluso con tono burlesco. Empezando por el buen Titchener, que dijo: las personas que hacen introspección deben ser entrenadas rigurosamente para despojar los significados subjetivos de su análisis y reducir la conciencia a sus sensaciones más elementales, por lo que la asociación libre destinada a descubrir el significado subjetivo de sueños y fantasías no tenía ningún sentido. Incluso es bien conocida su conversación durante la conferencia en la Universidad de Clark. Oh, usted es el oponente. Es más oponente mío cualquiera que pueda traducir sus teorías en términos psicológicos modernos. Si tan solo me concediera un momento conmigo, vería el por qué la psicología moderna necesita ser revolucionada teniendo en cuenta los postulados psicoanalíticos. Por Dios, revolucionar, más bien retroceder unas 2 generaciones. Bueno, Titchener no respondió eso, pero sí está reportado que lo pensó. Otros pioneros como William James se refirieron a Freud como un hombre que alucinaba y un hombre obsesionado con ideas sobre fijaciones. Knight Dunlap se refirió al psicoanálisis como un asalto a la vida misma de la biología y un intento de infiltrarse con un uniforme de ciencia y estrangularla desde el interior.
padre del conductismo, bromeaba con Freud diciendo que algún psicoanalista 20 años después trabajaría el miedo continuo del pequeño Albert a los objetos peludos mediante asociación libre, y el psicoanalista vería que a los 3 años Albert intentó jugar con el vello púbico de la madre y fue reprendido violentamente por ello. Cattell se refirió a Freud como alguien que vive en el país de las hadas de los sueños entre ogros del sexo pervertido. Y bueno, Freud respondió a sus haters con un Roast Yourself Challenge que también publicamos en el canal. Finalmente, pese a la continua crítica hacia la teoría freudiana y su carencia de evidencia científica, fueron los mismos psicoanalistas quienes terminaron de refutar a Freud, entre ellos Adler y su discípulo más cercano, Carl Gustav Jung, a quien veremos en nuestros siguientes videos. La interpretación de la voz para este video fue hecha por nuestro compañero edutuber Félix del canal Resúmenes en Telequia. Hola, muy buenas tardes a todos. Saludos a ti, Javier, y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por recibirme en tu canal para hacer esta colaboración especial sobre Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Si queréis conocer un poco más acerca de psicología psicoanalítica, pero también sobre filosofía, ciencias humanas, metodología de la investigación, les invito a pasar por mi canal, Resúmenes en Telequia, donde abordamos todos estos temas de la forma más clara, breve, amena y precisa posible. Saludo grande a todos. Visita su canal y suscríbete a su excelente contenido. Dile que vienes de Psicofácil. Hasta la próxima. ¿Te sirvió nuestro video? Únete. ¿Prepararon alguna otra actividad de refuerzo? No, profe. Ok. Bueno, a ver, entonces vamos a tratar de concluir. ¿Cómo podrían explicar la personalidad a partir de la teoría psicoanalítica? A ver, denme un ejemplo de cómo pudiéramos comprender la conducta a partir de la teoría psicoanalítica. ¿Es en general o para el equipo? Bueno, a ver, vamos a comenzar con el equipo. Bueno, básicamente, pues la conducta general, en base al análisis, bueno, digo, a la teoría psicoanalítica, yo lo entiendo que se puede explicar más que nada por experiencias, inclusive traumas, por así decirlo, de la infancia. Pues sí, cosas que no tuvieron solución y que se ven reflejadas, ¿no? Que todas esas, que todos esos pequeños problemas tienen desemboque en el transcurso de la vida joven adulta y pues todo eso que vivimos, sobre todo en la niñez, pues es lo que se ve representado en la forma de cómo nos conducimos actualmente, ¿no? Sí, en la teoría psicoanalítica se habla de la importancia de los primeros años de vida, ¿no? Muy bien. A ver, el grupo, ¿qué opina? Pues que sí, tiene mucha razón lo vivido en la infancia, ya que repercute en una vida de adulto o de adolescente y va influyendo también, yo creo que en las decisiones que vayamos tomando conforme vayamos creciendo también.
Ok. ¿Qué más me pueden decir de la infancia? A ver, para ser más específico, esto de la sexualidad infantil. ¿Por qué es tan importante la sexualidad infantil en la teoría psicoanalítica? A ver, yo, profesor, este, Adelante. bueno, pues en primera creo que a lo largo del tiempo pues se ha mostrado ya más lo que es lo de la sexualidad nada en niños pequeños, porque, bueno, por lo que me han contado mi familia, antes no era tan abierto a hablar de esos temas. Que serán mis abuelos, me decían que ellos no sabían nada de eso, ni de temas así, que los están implementando más que nada en las escuelas. Creo que hasta se les otorga como que más información, pláticas sobre la educación sexual. Yo creo que es algo muy importante eso porque pues también llegan repercusiones más o menos a la larga, como son las enfermedades de transmisión sexual, que se siguen expandiendo gracias a gente que nos informa sobre cómo se transmiten estas. Y esto puede generar pues muertes y que se siga esparciendo esta enfermedad más que nada. Por eso se trata un poquito más de como de generar ya conocimiento a un niño pequeño para que pueda ver, como dicen, que el niño creo que de 6 años ya empieza a saber más o menos sobre la sexualidad importante en estos tiempos. Ok, pero bueno, tu comentario va en torno a la apertura que tiene la sociedad respecto a la educación sexual a temprana edad. Pero bueno, mi pregunta era en relación a la idea de Freud acerca de la sexualidad infantil. ¿Qué importancia tuvo este hallazgo en su momento, en el momento en que Freud postuló su teoría, por ejemplo? Que está relacionado con lo que comentaste de las generaciones pasadas. ¿Se hablaba de la sexualidad infantil antes de Freud? Pues creo que no se hablaba de eso antes de Freud, profe. Pero un pequeño ejemplo es que Freud decía que las funciones corporales se centraban en las zonas erógenas, como la boca, el ano y los genitales. También decía que esto se junta con los placeres y temores experimentados con sus cuidadores. También podría referirse a que, por ejemplo, puede haber padres que vean a sus hijas frotándose con una almohada y les van a decir que eso está mal, que no lo hagan, por ejemplo. Y eso es una represión y es sexualidad infantil también. O sea, el padre lo está reprendiendo por descubrir esa parte de su sexualidad desde infante. Ok, muy bien. Pues bueno, eso nos lleva a considerar que los seres humanos somos seres sexuales desde inicios de la vida, ¿no? Anteriormente se consideraba que la sexualidad comenzaba en la etapa adulta. Sin embargo, Freud nos habla de la sexualidad infantil, que tiene que ver precisamente con ese ejemplo que tú nos describes de una niña, por ejemplo, frotándose con la almohada. Pues bueno, son conductas que existen, que se dan,
que están relacionadas con las zonas erógenas, por supuesto, que son las que mencionaste, la boca, el ano y los genitales. Y bueno, por cierto que las etapas de desarrollo psicosexual están precisamente relacionadas con estas zonas erógenas. A ver, hasta aquí, ¿qué me podrían decir de las etapas de desarrollo psicosexual? Ya me dijeron, por ejemplo, que hay deseos, que existen miedos en relación con los padres, con las figuras paternas. De hecho, en el video nos hablan un poquito de cómo esta sexualidad infantil o estas etapas de desarrollo psicosexual pudieran influir en la personalidad del adulto. ¿Sí recuerdan esa parte? ¿Cuál es la idea de transitar por las distintas etapas psicosexuales? Bueno, a ver, yo lo digo. Básicamente, pues es para analizar desde dónde parte la problemática, o sea, en qué etapa en qué etapa surgió. O sea, como que se ve relacionada el tipo de problema con la etapa con la etapa en la que surgió, sea la anal, la genital o la oral. Sí. A ver, ¿podrían buscar esa parte del video donde hablan de esta parte de la relación entre las etapas psicosexuales y la personalidad? Sí, profe, voy. Bueno, no recuerdo si ahí hablaron de las fijaciones, pero se supone que pudieran ocurrir fijaciones en las distintas etapas de desarrollo psicosexual, lo que dará como resultado que las personas tengan ciertas características de personalidad dependiendo en dónde se produjo la fijación en la etapa. Sí, ¿quiere que se lo presente? Sí, por favor. ¿De qué trata su teoría? Encontré un factor común en todos mis pacientes. Aunque en apariencia eran apropiados y moralmente virtuosos, albergaban en secreto e inconscientemente ideas y fantasías sexuales que la sociedad respetable no toleraría. Además, estas ideas parecían tener su origen en la infancia. Esto se daba a partir de una energía que nace de los instintos y el ello, a la que denominé líbido, proveniente del latín deseo. Así, desde muy pequeños, los niños tienen cierta capacidad de obtener placer a través de la estimulación de diferentes partes del cuerpo que responden a su energía libidinal. A esto lo llamé perversión polimórfica, y dependiendo de la edad, los niños van a tener una zona específica donde se desarrolla la libido por etapas. ¿Y cuáles son estas etapas? Las etapas son 4, que van desde el nacimiento hasta la adolescencia: la etapa oral, la etapa A, la etapa F y la etapa G, en las que las respectivas zonas erógenas del nombre priman en cada caso como fuente de placer libidinal. Existe a su vez un periodo de latencia que va entre la etapa F y la etapa G,
en donde las demandas libidinales quedan pausadas y el individuo se puede preocupar por la adquisición de habilidades cognitivas. El exceso o falta de gratificación en cada una de estas etapas puede derivar en trastornos evolutivos o en consecuencias en la vida adulta. ¿A qué se refiere con esas consecuencias? Mediante la asociación libre de mis pacientes pude darme cuenta de que algunos de ellos diferían en las imágenes que evocaban en sus asociaciones, hasta el grado de que algunos de ellos tenían imágenes vívidas de su pasado por la etapa A. A esto lo denominé fijación, que dependiendo de la etapa en la que se fijara, había ciertas tendencias en los rasgos de la personalidad adulta. ¿Cómo sería entonces una persona con características A en su personalidad? Las personas con fijación A tienden a ser ordenadas en la organización de sus asuntos, ahorrativas en el manejo de su dinero y recursos, y obstinados en muchas de sus interacciones interpersonales. ¿Y los de rasgos de personalidad oral? Sus rasgos son el interés continuo por actividades orales como comer, beber, fumar o incluso hablar. Si se abusó de estas actividades en la infancia, es probable que los adultos sean alegres, optimistas, o por el contrario, la carencia de estas llevan a las personas a ser envidiosas, codiciosas o pesimistas. ¿Y cuáles son las características de las personas con carácter F y G? Suelen ser personas muy curiosas, competitivas y hasta exhibicionistas. Debido a sus postulados, a principios de 1900 atrajo bastante atención. Hasta ahí, por favor. De acuerdo. A ver, entonces, ¿cuál es la idea de los rasgos de personalidad en relación con las etapas psicosexuales? Sería de que conforme a las etapas en las que más tiempo pasaste, estas te van a estar dando en tu época más adulta ciertos rasgos preferentes de personalidad. Como decía ahí, de las oral decía que eran personas más que comían así mucho, que platicaban demasiado, y los que carecían de estos eran personas pesimistas. No me acuerdo qué otras cosas más había explicado, pero que básicamente estas te van a definir. Sí, muy bien. Nos da una explicación de ese tipo de personas, ¿no? Las personas que comen mucho, que les gusta beber, que les gusta platicar mucho y que de alguna manera tuvieron una fijación en una etapa de desarrollo, en este caso en la etapa oral. Puede deberse a dos situaciones. ¿Cuáles son estas situaciones por las que una persona puede tener una fijación en una etapa del desarrollo psicosexual? ¿Por qué la libido queda fijada en una etapa? Porque se abusó de ella. Por ejemplo, así es. Por ejemplo, en los niños, la edad recomendada para el destete es a los 12 meses, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa en los niños? Que el destete se produce mucho tiempo después de esta edad. Por ejemplo, no sé si han visto niños que pues ya tienen 3 años, ya caminan y todo, ya hablan. Y, por ejemplo, van y se pegan a la teta de la mamá, ¿no? ¿Sí me están escuchando o no? Sí, profe. Sí, profe. Okay. ¿Qué le sucede a un niño que ha abusado de esta situación? Que cuando se la quitan y trata de mantener siempre su boca entretenida con algo. Ok, sí.
Bueno, entonces estaríamos hablando en ese caso de una fijación. En la etapa adulta, ¿cómo influiría en su personalidad? Que a lo mejor puede llegar a tener trastornos de comportamiento o así. Sí, ¿como cuáles? ¿Como qué conductas? Pues conductas pues de niño prácticamente, como estar, no sé, delatoso en una reunión o en algo importante y él pues no se tranquilice o sepa controlar o sepa reaccionar ante una situación eh, pues que conlleva seriedad. Ok, bueno, yo esperaba que me dieran una respuesta más, más práctica. Por ejemplo, los alcohólicos, ¿en dónde tuvieron una fijación? En la B, en la etapa oral, ¿En pues. la B? ¿Cuál es? Así es, en la etapa oral. Bueno, eso puede deberse, como decíamos, a dos situaciones. Una, al exceso, por ejemplo, que el niño se prolongue su periodo de amamantamiento, o que se le corte antes de tiempo, ¿no? Por ejemplo, que el niño sea destetado muy pronto, o sea, que no tenga un tiempo suficiente de amamantamiento con la madre. Bueno, esa, por ejemplo, sería una situación. Tenemos otros casos, por ejemplo, hablan de los exhibicionistas. ¿Por qué hablan de los exhibicionistas? ¿Cuál sería la fijación en la etapa de desarrollo? ¿Y en qué etapa de desarrollo psicosexual? ¿Fue en la etapa G? Bueno, puede ser en la etapa G, aunque habla de la etapa fálica, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué en la etapa fálica? ¿Se han dado cuenta que los niños en esta etapa, en la etapa fálica, son muy curiosos? Es la etapa, tal vez la han visto en algunos niños, es la etapa en la que preguntan ¿por qué? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué llueve? ¿Por qué las estrellas? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Si se han dado cuenta de esa etapa de desarrollo de los niños, es la etapa fálica o primera genital. Es esta etapa también donde el niño comienza a explorar sus genitales. Hay una curiosidad. En esta etapa al niño, por ejemplo, le gusta espiar, le gusta ver eh, por ejemplo, a sus papás mientras los espía mientras se bañan, por ejemplo. Entonces, esta etapa de desarrollo, si ocurre una fijación, pues como qué puede traer en el desarrollo de la personalidad. ¿Qué pasa si un niño queda fijado en esta etapa de curiosidad? ¿Han escuchado la palabra voyeurismo? Ajá. ¿Qué significa? ¿O a qué se refiere? De que le gusta estar observando a las personas. Así es. ¿En dónde está su origen? Según la Sí, teoría psicoanalítica. en que se fijó demasiado en estar, digamos, de curioso. Así es, por ejemplo, ¿no? Habla también, por ejemplo, de las personas que son demasiado ordenadas, ahorrativas, organizadas.
¿Dónde creen que una persona con esas características de personalidad pudo haber tenido una fijación? ¿Qué tendrá que ver el ahorro con una etapa de desarrollo psicosexual? O ser despilfarrador también, ¿no? Que sería la conducta opuesta. Pues similar al, bueno, con la oral, ¿no? O sea, similar a lo de los alcohólicos. Yo lo veo por esa parte, ¿no? Porque pues, los alcohólicos, por una parte sí beben mucho, pero por otra sí necesitan esa necesidad. Bueno, tienen esa necesidad misma del dinero, ¿no? Bueno, es lo que a mí se me ocurre. Ok. Hay una etapa en la cual se demanda del niño que controle sus esfínteres, que tiene que ver con la retención y la excreción. En esta etapa, por ejemplo, se premia al niño cuando hace lo que el adulto espera en relación al control de esfínteres, cuando hace del baño propiamente. Ah, ok, igual en la fálica, ¿no? Es la anal. Piensen un poquito en cómo es la educación en esa etapa de desarrollo. Bueno, y tenemos que considerar que, pues bueno, la etapa, la zona erógena implicada es el ano. Entonces hay cierto placer por parte del niño en retener y excretar las heces fecales. Y, por ejemplo, en el desarrollo, en el proceso de socialización, pues al niño se le enseña, por ejemplo, a hacer del baño, por ejemplo, a una hora específica, ¿no? Es parte de la educación del niño, que, por ejemplo, a ciertas horas se le siente en la basinica, en el retrete o en el instrumento que se utilice para enseñarlo a defecar. Y pues bueno, eso tiene que ver, por ejemplo, con el orden, tiene que ver con la pulcritud, con la limpieza, tiene que ver con la puntualidad. Entonces, este tipo de situaciones que tienen que ver con una etapa de desarrollo psicosexual, en el futuro pueden relacionarse con características de personalidad del sujeto. Por ejemplo, un niño que ¿cómo decirlo? Que retenía esfínteres, que retenía heces, perdón, heces fecales, pues se puede relacionar esa situación de retención con el almacenar, con el guardar. En este caso, tendría que ver con esta conducta de ahorro de las personas, ¿no? Una persona que en este proceso de educación del control de los esfínteres, pues en realidad retenía los esfínteres, ¿no? Simbólicamente, las heces representarían el dinero, ¿no? Y en realidad la conducta en el adulto no retiene las heces, pero sí retiene el dinero. O, por ejemplo, conductas de acumulador, ¿no? Hay personas que acumulan cosas, ¿no? Que tiene que ver con esta etapa de desarrollo psicosexual en donde se da, por ejemplo, la retención. Y bueno, básicamente estamos hablando así en forma muy general de cómo
las etapas psicosexuales pudieran desarrollar algunas características de personalidad en etapas futuras. Pero bueno, hay otra parte importante para comprender la personalidad de, valga la redundancia, de las personas o de los individuos. ¿Qué otra cosa nos permite comprender la personalidad aparte de las etapas psicosexuales? ¿Y los sueños? No tanto. ¿Pueden ser traumas? Ok, los traumas sí están relacionados con características de personalidad, sobre todo con miedos, con inseguridades, con ansiedades, que se pueden experimentar en la vida adulta. Sí, y los sueños tienen que ver algo, porque tienen que ver con los deseos. Acuérdense que para Freud los sueños son deseos inconscientes. Y bueno, una parte importante para comprender la conducta humana desde la teoría psicoanalítica, pues es importante considerar los deseos. Bueno, no solamente Freud habla de deseos, habla también de pulsiones. Y habla, por ejemplo, de dos pulsiones en el ser humano, que serían la pulsión de vida y la pulsión de muerte, el eros y el tánatos. Pero bueno, no nos desviemos, regresemos a la pregunta. Hay otros elementos que desde la teoría psicoanalítica nos permiten comprender la personalidad del individuo. ¿Cuáles son esos elementos? De hecho, se puede producir un conflicto entre estos elementos, a lo cual Freud le denominó conflicto psíquico. Eran la de el yo, ello y super yo. Claro, así es. ¿Cómo se llaman? El ello, el yo y el super yo. Consciente, inconsciente y ¿cómo es? ¿El otro cuál era? No, bueno, a eso en el video se refieren como como la primera tópica, el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Esa sería la primera tópica. A la segunda tópica se refieren como el yo, el ello y el super yo. A estos tres elementos, a estas tres instancias psíquicas, así es como las denominó Freud, a estas tres instancias psíquicas, ¿cómo se les conoce? Bueno, ya les dije, de hecho, la respuesta. Instancias psíquicas o Era conflicto interno, creo que era. Conflicto psíquico, ¿no? Ok, entre estas instancias psíquicas se puede producir un conflicto psíquico, efectivamente.
Bueno, a las instancias psíquicas también se les conoce como aparato psíquico. Ok, son el yo, el ello y el superyo. Ahora, el orden de aparición. ¿Cuál aparece primero? El yo, ¿no? No. El yo inicialmente no existe. Ah, entonces sería super Super yo. yo. Menos el superyo. Es el ello. Pues claro, el ello. ¿Por qué el ello es la primera? ¿Con qué está relacionado el ello? ¿Con el pasado? No. Con el inconsciente. Sí, está relacionado con el inconsciente. Pero, ¿qué es el ello? Inicialmente, Freud dice que inicialmente el niño es puro ello. Entonces se refiere a las experiencias infantiles. No, no se refiere a las experiencias infantiles. Freud hace una analogía entre lo que sería un caballo, un jinete y una rienda. Es una comparación de las instancias psíquicas. ¿Quién sería el caballo? ¿Quién sería el jinete? ¿Y quién es la rienda? ¿Cuál de las tres instancias psíquicas? El yo pues, sería el jinete. Así es. El yo es el... Al super yo sería el caballo y y el ello las riendas. No, ahí te equivocaste. O sea, al revés, es las riendas el super yo y el ello es el caballo, perdón. Así es. Ahora vamos a comprender un poquito por qué el superyo es las riendas. Las riendas en el caballo, ¿qué hacen? Nos dicen a derecha o a izquierda, ¿no? Detente o sigue. En la conducta del ser humano, en la personalidad del ser humano. ¿Cuáles son esas riendas? ¿Qué es lo que nos detiene o qué es lo que nos impulsa? ¿Qué es lo que nos dice está bien o está mal? La ética y moral. Por ejemplo, así es. Y están de acuerdo que la conciencia moral no nace con el individuo, es decir, nosotros nacemos y no tenemos una conciencia moral. La vamos adquiriendo. ¿Cómo la vamos adquiriendo? Y es ahí donde se moldea o se desarrolla la personalidad. Por ejemplo, hay ciertas situaciones que son instintivas, pulsionales, no instintivas en el sentido de los instintos que tienen los animales, sino que nos empujan a, por ejemplo, hay situaciones, les voy a poner un ejemplo muy burdo. A veces tenemos la necesidad de defecar o de orinar, por ejemplo. Y cuando eso se presenta, tenemos el impulso. ¿Lo hacemos en cualquier parte? Resistimos. ¿Por qué? ¿Por qué resistimos ese impulso? Porque nos enseñaron que no está bien. Ajá, que no está bien. No estaría bien hacerlo o dejar salir ese impulso, pues. Por ejemplo, a la vista de todos, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, vamos en el metro, por ejemplo, y nos aguantamos, ¿no? Bueno, a menos que tengamos un problema de control de
de esa situación, pues entonces sí no lo puedes evitar, pero bueno, no lo haces como normalmente lo harías. A lo que me refiero es no descubres tus genitales y orinas o defecas enfrente de todo el mundo, ¿verdad? Aunque eso es lo que tu instinto te está pidiendo, ¿no? Y de hecho cuando lo haces, ¿qué se siente cuando te has aguantado mucho tiempo de hacer del baño? ¿Qué pasa cuando finalmente llegas al lugar adecuado y lo haces? Sientes satisfacción. Así es, se siente placer, ¿no? Algunos hasta hacen sonidos o expresiones de ¡ah! ¿No? Ok, bueno, esa es otra parte de la teoría psicoanalítica que nos habla del principio del placer y el principio de la realidad. Inicialmente les decía, el niño es puro ello, es ese caballo, es esa energía, es esa fuerza que nos impulsa, que trata de satisfacer los deseos, que va en busca de placer, se guía por el principio del placer, pero, oh cielos, encontramos barreras. El principio de realidad, por ejemplo, aprendemos a que no podemos ni defecar ni orinar en cualquier sitio, sino que existen sitios apropiados para eso. Ese es el principio de realidad. Entra la conciencia moral. Lo que está bien, lo que está mal, lo que es permitido, lo que no está permitido, las prohibiciones, lo que es bueno, lo que es malo. Ahí estamos hablando de el superyo. Estaríamos hablando del yo como esa instancia que regula, que media entre el principio del placer y el principio de realidad, entre nuestros deseos y entre lo que es apropiado hacer o no hacer. Y se dan cuenta que ahí, por ejemplo, pues las personas somos distintas, tanto en nuestros impulsos. Hay personas, por ejemplo, que son muy impulsivas, son muy arrebatadas, se dejan llevar por sus impulsos. ¿A qué se debe? ¿Quién no es el que controla? Por ejemplo, una persona que se mete a menudo en problemas por su nivel de agresividad. Que tuvo problemas en la etapa oral. ¿Por qué en la etapa oral? Porque hubo un desprendimiento tardío, ¿no? O sea, se le dio de más, por así decirlo. No tuvo control de las cosas. Ok, más que en la etapa oral, yo creo que hay un problema de desarrollo de las instancias, ¿no? La instancia que regula eso, por ejemplo, que regula nuestros impulsos agresivos, ¿cuál es? Digo, todos en cierta medida tenemos impulsos agresivos, ¿no? Pero unos más que otros. Por ejemplo, algunos tienen muy fuerte ese impulso y por lo tanto les cuesta más trabajo dominarlos. ¿Qué necesitarían? Pues tener un yo fuerte, ¿no? Un yo que les permita controlar esa impulsividad. Sin embargo, hay gente que tiene un yo débil y tiene impulsos fuertes. Impulsos fuertes, yo débil, y por lo tanto, pues se meten problemas a cada rato, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, profe. Ok. Bueno, voy a poner aquí en el chat la lista porque ya se nos está acabando el tiempo. Estamos a 6 de septiembre 2021.
Y la secuencia es 2NV20, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Bueno, voy a poner la asistencia. Pues yo espero que nos haya quedado claro esto de la teoría psicoanalítica, sobre todo esto de las instancias psíquicas, de las etapas de desarrollo psicosexual. Creo que son de los aspectos elementales o esenciales para entender el desarrollo de la personalidad. En realidad la teoría es profunda, es extensa. La obra de Freud es muy extensa. Fue un escritor prolífico y pues bueno, es complicado resumir su teoría en unos cuantos minutos. Sin embargo, sí espero que nos haya quedado una idea clara de cómo estas instancias psíquicas pues de alguna manera conforman nuestra personalidad y entender un poquito los conflictos que se pueden suscitar entre ellas. Por ejemplo, los sentimientos de culpa. Cuando una persona rompe alguna regla, una regla moral, por ejemplo, es donde se presenta un sentimiento de culpa. Y esto genera un conflicto psíquico. Que bueno, ya otra parte del psicoanálisis es el tratamiento, ¿no? Que consiste en hacer consciente lo inconsciente. Y se trata muchas veces de clarificar nuestros miedos, lo que nos produce ansiedad en términos de nuestras pulsiones, de nuestros deseos. Pues bueno, básicamente es así como se estructura nuestra personalidad. Y pues bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Continuamos la siguiente clase con la exposición del otro equipo, que sería la teoría psicosocial de Erik Erikson, que en cierta forma es como un complemento a esta teoría. Y bueno, el equipo tiene 9 de calificación. Ok, gracias, profesor. No, ¿de qué? Nos vemos la próxima, jóvenes.